Buenos días, amados. Qué gozo poder volverles a saludar. Espero que puedan seguir confiando en el Señor, puedan allí aferrarse a su palabra y vivir acorde a ella en estos tiempos que estamos viviendo. Seguimos estudiando el libro de Lucas y en el día de hoy nos estaremos dirigiendo al capítulo 18 para ver los versículos del 18 hasta el 30. Así que dice la palabra de Dios en Lucas 18, 18 al 30. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Suplicamos nuevamente que tu Espíritu Santo nos ayude para exponerla con claridad, pero al mismo tiempo, Señor, que nos ayude a vivirla, a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, en el año 1991 me ocurrió algo muy sorprendente, algo muy importante también para mi vida. Me encontraba con la edad de 8 años, literalmente tratando de salir del medio de un río a medio crecer. O sea, estaba intentando salir, estaba ahogándome, pero por mucho que lo hacía, por mucho que intentaba salir, no podía. Una y otra vez trataba de llegar a la orilla, de alcanzar la tierra firme, pero era en vano. De pronto apareció un hombre a caballo y lanzándose al río me rescató. Saben, cuando medito en ese evento en mi vida, pienso en algo muy claro, algo que está en mi mente. Por mucho que yo me esforzase por salir, por mucho que batallase por salir del agua, yo no podía. No podía. Pero sí una cosa es cierta, es que solo aquel hombre podía salvarme, y no solamente podía, sino que pudo hacerlo. Saben, en el texto que hoy estamos viendo de Lucas, no nos habla de un niño que está tratando de salir de un río ahogándose, ni tampoco de un hombre que se lo está haciendo, pero sí nos expresa una verdad de que solo hay una persona capaz de rescatar al hombre que en su estado de perdido busca constantemente salvarse a sí mismo. Y este pasaje nos persuade a la siguiente verdad que creo que debemos agarrar con todas nuestras fuerzas, y es la siguiente: solo Dios puede salvar al hombre para que siga a Cristo por encima de cualquier cosa en su vida. Escuche bien, solo Dios puede salvar al hombre para que siga a Cristo por encima de cualquier cosa en su vida. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué solo Dios puede salvar al hombre? ¿Por qué el hombre no puede salvarse solo? Bueno, la primera razón que nos deja ver este pasaje la encontramos en los versículos del 18 hasta el 27, y es porque el hombre no puede salvarse por sí mismo.
Aunque al hombre le creen el escenario perfecto, con todas las condiciones habidas y por haber, como decimos, el hombre no puede por sus propios medios obtener la salvación. No puede. El resultado va a ser siempre el mismo, perderse. El hombre no ha podido, hermanos, el hombre no puede ni podrá salvarse por sí mismo. Y esto nos deja ver Lucas en esta sección de los versos 18 al 27 en palabras propiamente de Jesús. Prestemos atención a la manera en que Lucas nos presenta esta verdad en palabras de Jesús. Lo primero que podemos notar es una pregunta que revela ideas erradas en cuanto a la salvación. Este hombre, este principal, este dignatario, según Lucas, porque en otros evangelios lo toman como un joven rico, pero aquí Lucas nos presenta como alguien que es un dignatario, alguien que quizás pudiera haber tenido un rol protagónico en la sinagoga, y viene y se le presenta a Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Literalmente le dice eso, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero ya desde el comienzo, mis hermanos, ya desde el comienzo este hombre empieza mal. Empieza mal porque notemos cómo dice, ¿qué haré? Y asume que para obtener la salvación es necesario hacer algo, es necesario emprender algo. Para entender mejor esta expresión debemos conocer algo técnico quizás, y es que el verbo que usa Lucas aquí, que nos presenta Reina Valera, no está en el original en futuro, sino en pasado, lo que literalmente diría, habiendo hecho, literalmente es como si dijera, sobre la base de haber hecho que heredaré entonces la vida eterna. No es qué haré, sino sobre la base de haber hecho algo, entonces sobre esa base, ¿qué heredaré? ¿Cómo heredaré esa vida eterna teniéndome en cuenta esto? O sea, este hombre estaba pensando en obras hechas por él para alcanzar la salvación. Por eso es que digo que es una pregunta que revela ideas erradas en cuanto a la salvación. Pero otro aspecto mismo a considerar en esta pregunta es el asunto de ver la salvación también como una herencia, como algo que le pertenece a alguien, que se le ha transferido a alguien en ese sentido, pero sobre la base nuevamente de aquellas cosas que puede hacer. Dice, habiendo hecho que heredaré la vida eterna. La idea tiene que ver con habiendo hecho algo, cómo entonces poseeré esto, cómo traerá ese resultado de la vida eterna a mi vida. Este hombre ve la salvación, mis hermanos, como que debe poseer algo, que debe obtener algo escuche bien, sobre la base de lo que él ha hecho o de lo que haya completado o incluso de lo que esté haciendo en ese momento. Tenemos que entender de una vez y por todas, y nunca se nos puede olvidar esto y tenemos que tenerlo presente constantemente, es que la salvación no se basa en lo que nosotros hagamos, sino en lo que alguien ya hizo. Y tenemos que tener en cuenta que la Biblia muy claramente en Efesios 2:8 nos muestra muy claro, y esto no es de ustedes hablando de la salvación, y nuevamente resalta, enfáticamente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Sencillamente, este hombre ya había comenzado a plantear una pregunta con ideas erradas de la salvación. Pero no se para ahí la cuestión de mostrarnos Lucas de que el hombre no puede salvarse a sí mismo en esta sección, sino también que el hombre no es salvado por sus esfuerzos. La conversación de Jesús con este hombre no solamente revela la naturaleza egoísta de este hombre, sino más profundamente revela la incapacidad que este hombre tiene para salvarse por sus propios esfuerzos. ¿Qué pasa en la conversación? Jesús le lleva a este hombre a que entienda, a que vea la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Antes de llegar ahí, el hombre le llama maestro bueno a Jesús. Ya desde el primer momento Jesús lo confronta diciendo, espérate un momento, no hay nadie bueno excepto uno solo, y ese uno es Dios. Pudiéramos pensar muchas cosas con respecto a lo que significa esa expresión, pero en un sentido natural del texto, lo que Jesús le está diciendo y lo que Lucas nos presenta es sencillamente que Jesús
le está mostrando a este hombre que la bondad genuina, aquel que únicamente es bueno en toda su esencia, en toda su naturaleza, atestiguado por las Escrituras, es Dios. Nadie más. Nadie más. Pudiéramos inferir entonces que Jesús o que Lucas nos está haciendo reflexionar acerca de la naturaleza del Hijo nuevamente, pero me gustaría pensar de manera natural. Natural en el sentido de que lo que está diciendo ya Jesús es confrontando a este hombre con su propio paradigma o su propia presuposición que tiene con respecto a la salvación. Tienes que empezar con Dios. Tienes que empezar con Dios y tienes que terminar con Dios. Dios es el único. Pero este hombre sencillamente tiene ideas erradas. Pero el hombre, como vamos a decir, Jesús lo lleva a que reflexione en la voluntad de Dios, específicamente los mandamientos. Le cita Éxodo 20, recuerden en Éxodo 20 que fue dada la ley al pueblo, pero el preámbulo de esta ley, o sea, lo que está delante es algo tremendo, es el recordatorio de Dios al pueblo de lo que Él había hecho con respecto a la salvación de Egipto, al rescate que tuvo de ellos de Egipto. Les recuerda, antes de decirles lo que deben, cómo deben vivir, les recuerda que Él les rescató de Egipto y entonces le da lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Ahora, notemos que Jesús cita algunos de ellos. Jesús cita algunos de estos mandamientos que tienen que ver todos con el prójimo. La pregunta es que, ¿por qué lo hace? Para mí tiene que ver porque Jesús quería llegar al punto donde quizás más le dolía a este hombre y eran las posesiones, eran las riquezas. Recuerde que el texto nos dice claramente que este hombre era rico. Nos dice más literalmente que tenía muchísimas posesiones. Jesús le pide entonces, en ese sentido, vende todo lo que tienes. Después de confrontarlo con cada uno de estos mandamientos, o sea, decirle, tú los tienes, y él le dice, bueno, yo sí, yo los he cumplido desde mi juventud. Jesús entonces va al corazón del problema. Véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y ahí está nuevamente. Este hombre tenía sus posesiones en lugar de Dios en su vida. Este hombre, las posesiones para él se habían convertido en un ídolo para él, en su Dios. Y me gusta mucho como lo dice Frank en su comentario de este texto. Este hombre había quebrantado el primer mandamiento al quebrantar el último. Con la idea de tener todo esto y de acaparar todo esto, se había olvidado de lo más importante y era el prójimo. Era pues vivir para darle a ellos, amarles como a uno mismo. Pero este hombre estaba viviendo de una manera diferente y tenía todas sus posesiones pues como algo que regulaba su vida. Vuelvo y repito, si podemos hacer una reflexión sobre esto, no es que las posesiones eran malas, no es que ser rico sea malo, sencillamente el problema estaba en que este hombre tenía las riquezas, tenía las posesiones como el Dios de su vida, hasta el punto de no vivir o no acordarse del prójimo. Y más importante aún, hasta el punto de que estas posesiones y esta riqueza le fueran un impedimento para seguir a Dios. Esto lo vemos, hermanos, cuando vemos la expresión, habiendo escuchado estas cosas, en el verso 23, habiendo escuchado todo lo que Jesús le dijo, específicamente, vende todo y dáselo a los pobres y sígueme, se entristeció mucho, dice específicamente, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, después de la caída, el hombre ha sido y todavía es un idólatra empedernido. Constantemente buscamos, construimos ídolos y muchos de ellos tienen que ver con aquellas cosas que tenemos, con aquellas cosas que poseemos, con aquellas cosas que agarramos fuertemente en nuestra vida y las ponemos en el lugar de Dios.
la conclusión y la reflexión de Jesús respecto a la vida que este hombre manifiesta, respecto a la forma en la que está viviendo, es únicamente Dios puede salvar al hombre. Y a partir de esto Jesús afirma la gran dificultad para entrar al reino de Dios para aquellos que tienen posesiones o son ricos. Mire cómo lo dice. Jesús le dice, al ver que se había entristecido mucho, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí nuevamente la idea, porque Jesús está mostrando el hombre, si está tratando de construir y de vivir de esta manera con sus propios esfuerzos, pretendiendo que por ellos pueda alcanzar la salvación, pues está equivocado. El hombre en esa forma no puede, no en esa, sino en ninguna, por sus propias fuerzas, salvarse. La idea del camello, esta imagen que ha sido pues interpretada de muchas maneras, yo no voy a dar ninguna disertación respecto a ella, pero apunta, Jesús ilustra esta verdad que ha afirmado sencillamente para aumentar y para que la gente pueda mirar y ver lo imposible que es para el hombre salvarse. El hombre no puede salvarse a sí mismo, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Y esa forma de constante de usarla, es más fácil que pase esto a que pase esto otro, es lo que vemos después en la reacción de las personas. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede? Ellos lo entendieron claramente, ellos entendieron que era imposible. Y entonces Jesús trae la esperanza. O sea, humanamente es imposible, nadie puede ser salvo en dichos términos, pero Jesús afirma que Dios sí puede hacerlo. Dios puede salvar. El hombre no puede, pero Dios sí puede. El asunto es claro, únicamente Dios puede rescatar al hombre. Únicamente el Señor puede desatar las cadenas de esclavitud en el hombre, que lo atan constantemente a vivir para sí mismo, a vivir para Él solamente. Pero Dios puede rescatarlo. Por eso Lucas también en Hechos registra estas palabras, y en ningún otro hay salvación. O sea, no hay salvación en nosotros. En nosotros mismos no hay salvación. No hay salvación en nuestras posesiones. No hay salvación en los mandamientos de Dios. La ley no fue dada al hombre para salvar al hombre, sino para revelar el pecado en el hombre, para mostrar su pecaminosidad, para mostrar su incapacidad. O sea, cuando la ley sencillamente se nos presenta, es como un espejo que nos muestra la realidad de nuestra incapacidad. El hombre no puede, necesita a Dios. Comprendamos, hermanos, no somos nosotros los que nos salvamos por nuestros esfuerzos, por nuestros métodos, por nuestras ideas, por muy maravillosas que sean, ni por nuestras acciones, por muy visibles que sean, por muy, vamos a decir, fuertes que sean, ni siquiera por muy piadosas, aunque no creo que sean muy piadosas, que sean. Hermanos, es el Señor quien salva. La salvación es del Señor. Vivamos como respuesta de haber sido salvados por Dios y no para ganarnos la salvación por nuestro esfuerzo. Esa es la manera en la que nos responde primero el texto de que por qué solo Dios puede salvar al hombre, para que siga a Cristo por encima de cualquier cosa en la vida. Pero también nos muestra este pasaje que los seguidores que abandonan todo por Él son la evidencia de que Dios ha hecho posible la salvación. Son la evidencia también de que Dios ha salvado. Lo que era imposible para el hombre, ahora es posible para Dios, porque lo vemos en aquellos que han salvado, la manera en que viven, la manera en que se conducen en su vida. Los versículos del 28 al 30 vemos que Pedro ante esta realidad responde diciéndole, y he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y entonces Jesús le contesta y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El punto es que si es cierto que la salvación es del Señor y no del hombre, no obstante el hombre salvado abandona todo por causa del Señor que le rescató como evidencia de tener la salvación. O sea, el punto es que los que han sido salvados, mis hermanos, viven para aquel que les salvó. O como dicen Green, hablando de la posibilidad de la salvación en manos de Dios, ahora es ejemplificada concretamente en la vida de los discípulos. En otras palabras, esta gente son la evidencia clara, estos discípulos son la evidencia palpable de que Dios salva. Dios salva. No es un cuento de hadas, es una realidad y este texto nos muestra a estos discípulos que lo habían dejado todo, habían abandonado todo para ir en pos de aquel que les rescató. Nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que cuando Jesús llama a Pedro, llama a Juan, llama a Jacobo, ellos abandonan todo, dejan las redes y van en pos de Jesús, van tras Jesús. La respuesta que Cristo le da a Pedro presenta una realidad y es esta: aquellos que abandonan todo por la causa del reino o por causa del reino de Dios disfrutan de la salvación. Disfrutan de la salvación. Es así. Y Lucas nos presenta esto sobre la verdad absoluta que ya hemos visto de que Dios solamente puede salvar al hombre. Lucas nos presenta eso. Así que, partiendo de esta idea, aquellos que son salvos, podemos ver en primer lugar, aquellos que son salvos abandonan todo por el reino de Dios. Eso es lo primero. Y Jesús lo presenta claramente. Todo. Y esto era evidente en la vida de sus discípulos. Ellos dejaban casa. En ese tiempo, la forma en que las personas, o el término abandonar para seguir a otra persona, implicaba dejar casa, dejar familia, dejar todo e ir tras este maestro por un tiempo para vivir solamente aprendiendo de él. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Acaso las Escrituras no nos demandan a cuidar de nuestras familias? ¿Cómo es que debemos abandonar a la familia por el reino de Dios? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué quiere mostrarnos Lucas? Estas preguntas, hermanos, son importantes y necesitan ser respondidas. En un sentido simple, debemos entender que aquellos que han sido salvados, amados, valoran a Cristo por encima de todo. Lo valoran de tal manera que ponen su vida por Él. Y eso fue el testimonio de los apóstoles. Pusieron su vida por Cristo. Pero fue el testimonio de los cristianos del siglo III. Y así a la luz de toda la historia, pero es el testimonio actual de hoy mismo, muchos creyentes también poniendo su vida por Cristo. Dándole más valor a Cristo que a su propia vida. Y esto yo digo que puede implicar en momentos específicos y puntuales el abandono literal de las familias a veces. Quizás pienso en personas allí en Afganistán que han dejado su familia para que crucen, para que se vayan a un lugar mejor, mientras ellos quedan como testigos de Cristo para seguir viviendo para Dios, para seguir viviendo el reino de Dios, porque ellos entienden que su vida y su valor no están en este mundo, sino en aquel que les rescató. Pero también, hermano, puede implicar el no dejar que la familia se convierta en un impedimento para buscar a Dios en primer lugar. ¿Saben? Esto no significa que ahora debo descuidar a mi familia con tal de leer la Biblia o incluso ir a las misiones, como el ejemplo negativo que nos dejaron muchos misioneros que descuidaron su familia con ir a las misiones e ir en pos de las misiones. Yo no aplaudo eso, pero sí significa vivir para Dios totalmente mientras cuidamos a nuestra familia, mientras proveemos para nuestra familia
dependiendo completamente del Señor quien nos ha salvado y quien en su gracia, amados, nos ha permitido tener una familia. El punto es el valor que le damos a aquel que nos rescató. ¿Cuánto vale Cristo para nosotros? Hermano, es por este valor, es por esta persona que aquellos que han sido salvados no viven ya para ellos mismos. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos rescató. Es como Pablo dijo a los Gálatas: mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que podemos ver en esta sesión también. Y lo segundo que nos muestra es que aquellos que son salvados disfrutan de la vida eterna. La vida eterna, mis hermanos, a la que Jesús apunta en este texto, sabemos que se refiere a una vida con Dios en la consumación final. Sin embargo, también nos habla de bendiciones y de cosas en el aquí y en el ahora, cuando expresa que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, sabemos que desde el momento en que creímos en Cristo, desde el momento en que Dios vino a ser morada por medio del Espíritu Santo a nuestro corazón, hemos comenzado a vivir y a experimentar la vida abundante, la vida eterna, que no está completada, que no hemos llegado a la eternidad consumada, es verdad, pero ya estamos ahora. El texto habla, hermanos, de recibir mucho más en esta vida. ¿Qué significa eso? Se refiere a lo que hemos abandonado, a lo que han abandonado sus discípulos, familias, posesiones, negocios. Y tal vez se refiere al hecho de ser parte como consecuencia de haber sido salvado de la familia de Dios. Quizás lo que Jesús está mostrando es que reciba mucho más en este tiempo, es que recibe una familia, recibe una verdadera familia, una familia que está ligada no por la sangre humana, sino por la sangre del Cordero. Una familia que, como en Hechos de los Apóstoles, vendían sus posesiones y las compartían con el que tenía necesidad. Una familia que se cuida, una familia que vive a la luz del Evangelio. Y eso es lo que ha recibido mucho más en este tiempo nosotros también, amados. Una familia, lo que lamentablemente a veces no valoramos esa familia, porque estamos mirando a otro lugar y no a aquel que nos integró a esta familia. Hermanos, es la nueva familia de Dios, es la comunidad del nuevo pacto, son aquellos que se caracterizan por la lealtad al Señor. Mis hermanos, nuestra vida es para Dios y es de Dios. Disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado en este tiempo. Disfrutemos de aquellos hermanos que están a nuestro lado. Dios lo ha puesto para nuestro crecimiento, para formar a Cristo en nuestra vida, mientras que ellos interactúan con el Evangelio, mientras nosotros les enseñamos el Evangelio y mientras que ellos también nos enseñan el Evangelio, y así crecemos juntos. Disfrutemos de esas bendiciones y también de la eternidad que nos tiene Dios preparada. Gocemos con nuestros hermanos, ellos son nuestra familia, la que el Señor nos ha dado. Vayamos en pos de Cristo, hermanos, sin reparos. Nada en este mundo es de más valor que Él. Nada. Aférrese a Cristo. Recuerde que solo Dios puede salvar al hombre. Concluyo. De aquella experiencia en el año 1991 en el río, concluí que por mucho que me esforzara por salir de la situación, para mí era imposible. Necesitaba a alguien más que lo hiciese. De igual manera, hermanos, hoy, el hombre en su condición y en su lucha por salvarse a sí mismo no puede salir de dicha condición por sus propios esfuerzos. Necesita a alguien más, necesita a alguien, solamente a uno. Y ese uno es Cristo. Ese uno es Dios.
Únicamente, hermanos, Dios puede salvar. Lucas en este texto nos ha persuadido con la verdad, solo Dios puede salvar al hombre para que siga a Cristo por encima de cualquier cosa en la vida. Así que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero aquellos que son salvos por Dios viven en total lealtad a Él. Abandonan todo aquello que les sea impedimento para ir en pos de aquel que les salvó. Disfrutan de seguir a Cristo porque, hermanos, ya no viven para ellos, sino para aquel que les rescató. Oremos. Padre, gracias por salvarnos. Gracias por rescatarnos cuando estábamos empedernidamente tratando de salvarnos por nosotros mismos. Pero lo que hacíamos era ir más y más a la perdición. Gracias, porque solamente tú puedes salvar. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otro camino, no hay otra vida. Solo tú, Señor. Ayúdanos ahora a vivir para ti, a la luz de haber sido salvados por ti. En Cristo. Amén.